Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo número 54, llamado la concubina, y cuya característica fundamental es reconocer la importancia del corazón y de sus deseos, pero tenerlo siempre subordinado al deber concreto de las circunstancias del medio en el que nos movemos. No emprender tras el querer, sino someter el querer a las debidas condiciones reinantes en el medio de la pretensión. Entre este hexagrama de la subordinación del deseo del corazón y el hexagrama número 56, el andariego, la capacidad fundamental que pone como característica el hexagrama 56, el andariego, es la capacidad de adaptarnos a las circunstancias del entorno por donde pasamos. Característica de extranjero es ser frugal, un comportamiento cortés, significando, sin embargo, un tiempo importante. Un tiempo importante en distintas formas. No arrastrar los fueros por mucha adherencia, mucho trabajo que haya, aunque uno haya trabajado una concretamente en la creación de los fueros propios de donde vive, mucho ardor con que lo ha puesto y consideraciones de carácter humano y de tipo material de distinto orden. No obstante, en la región de al lado, en el vecino de al lado, las condiciones reinantes en ese contexto son diferentes y somos nosotros allí extranjeros quienes tenemos que respetar aquellas pautas, no arrastrando nuestros fueros, siendo pertinentemente adaptables a las costumbres del entorno en el que transitamos y teniendo una ambición puramente frugal de supervivencia. Pues bien, entre el subordinar el deseo del corazón y esta capacidad de adaptación en terreno extraño, como es el 56, tenemos hoy el arquetipo de la aplicación de la justicia, el 55, la plenitud, cuyos trigramas componentes hablan de que una vez que lo tenemos claro en el interior una causa, cuando se ha analizado con suficiente profundidad y extensión, y está clarísimo cuál es el veredicto, lo propio es la aplicación en lo inmediato. Li, claro en el interior; Shen, enérgico aplicación inmediata en el exterior. El hexagrama nuclear que compone esta estructura de aplicación de justicia, vamos a tomar esta acepción, es el 28, la sobrecarga. Cuando hay elementos de sobrecarga, aún en el hexagrama número 28, como son valores yang, pero los extremos son débiles para portarlo, el noble debe asumir incluso el apartamiento, la soledad, para tener la capacidad de, siendo consciente de que con sobrecarga la viga maestra amenaza hundimiento, penetrar el asunto a fin de que, conforme a los principios del hexagrama nuclear interior del 28, lo creativo, resolver serenamente una distribución de las cargas que haga viable su practicabilidad en el mundo concreto. Bien, este hexagrama, vamos a leer el texto del Duque de Zhou. El dictamen, perdón, no del Duque de Zhou, del rey Wen, el dictamen del rey Wen dice: la plenitud tiene éxito. El rey la alcanza. No estés triste. Debe ser como el sol al mediodía. Este símil del sol al mediodía presupone, céntricamente hemos proyectado románticamente ideas humanas al sol. Si el sol fuésemos nosotros y estuviéramos en el mediodía y mirásemos hacia el poniente, probablemente nos invadiría, esperemos que no,
una cierta nostalgia del futuro, de que ya vamos a entrar, luego de esta plenitud, lo que viene es la decadencia. No, el sol al mediodía no puede distraer su atención de las obligaciones en las que está constreñido, en las que está comprometido. Completa el rey Wen la imagen con la siguiente sentencia para así el noble decide los procesos judiciales y ejecuta los castigos con claridad en el interior y con inmediatez en el exterior. De este contexto, de esta circunstancia, de esta secuencia entre el control, la subordinación de los deseos del corazón, no obstante reconociéndole su legitimidad biológica y natural, y la capacidad que debe tener el ser humano cuando entra en un terreno que no es el suyo, que va por alguna razón importante a transitar y tiene que adaptar sus fueros al lugar extraño, y esta circunstancia de plenitud en la que está obligado a juzgar para dictar una sentencia justa, aunque tenga que devanarse los sesos, permítanme la expresión, ver cómo distribuye los elementos de justicia para que la cosa sea funcional finalmente, pues debemos extraer sin tristeza, cuando esté plenamente claro en el interior, la aplicación de las directrices pertinentes que hayamos colegido en relación a la consulta que acabamos de hacer, por la obtención del arquetipo de la plenitud sin línea mutante. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación en la primera línea, el duque de Zhou, que como sabemos es quien toma la palabra para el dictamen de las líneas, nos dice que será preciso que complementemos la energía con la sabiduría. Hay un juego de intercambio entre la primera y la cuarta línea en que la energía y la sabiduría deben complementarse. Aquí, en esta primera línea, el consultante, en relación a aquello que ha propuesto como consulta, debe poder encontrarse durante un periodo determinado. En el texto se habla simbólicamente de 10 días, que pueden ser 3 días o 15 o más tiempo, ¿no? Es un periodo de tiempo importante. Otra de las características importantes, aparte de dedicar un tiempo a esto, concretamente, es que debemos tener el ánimo por encima de la convención social. Es decir, pues no es pertinente que te vean hablando con o que vayas a tal o cual sitio. Fuera de ese tipo de convenciones. Si la línea nos ha propuesto que debemos pasar un determinado tiempo por encima de las convenciones con esta persona o con esta institución, debemos pasar por la convención e ir al encuentro con esta persona. ¿Para qué? El para qué nos lo va a dar con minuciosidad el hexagrama número 62, que es el que se produce con esta mutación. El hexagrama número 62, el enunciado fundamental, es que grande es en verdad el tiempo de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, donde la mera aspiración a lo grande es ya rebeldía. La característica fundamental que conviene retraer para esto es la imagen que propone, una de las imágenes que proyecta la constitución estructural del hexagrama complementario, es la de un pájaro en vuelo. Pájaro que está en la procura de la alimentación para su nidada. Si se aleja del hábitat donde es posible la cacería y donde es posible el regreso con cierta facilidad, es muy probable que caiga presa de los depredadores mayores o de las redes de caza del hombre. Por tanto,
debe ser un movimiento atenido a la estricta necesidad. Bien, esta es la respuesta para la primera línea de mutación. Pasar un periodo de tiempo por encima de convención para tratar las cuitas de nuestra consulta con elementos de inmediata concreción, pequeños detalles que han de ser de gran importancia. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la segunda línea, en línea abierta, la claridad, aquí tenemos claridad, hemos dado un paso hacia el centro y tenemos claridad. Pero nos advierte el duque de Zhou que si vamos en procura de aquello que pretendemos, vamos a suscitar desconfianza y odio. Ojo, porque puede uno estar infatuado al tener la claridad, al saber la respuesta, al tener los elementos, los mecanismos de sabiduría suficiente para aportar una respuesta verídica, eficaz, puede uno infatuarse y pretender que cualquier momento es pertinente para la exposición de la verdad. No es este el caso. El caso de la plenitud, como antes enunciaba, no significa solo plenitud de cosas buenas, sino plenitud también de la oscuridad. Y aquí estamos en plena oscuridad. Y aunque tengamos la claridad de la sabiduría en el interior, el hecho de ir a espetársela en relación a la consulta, lo que suscitaríamos en esta etapa de finalidad sería desconfianza y odio. El hexagrama que se produce con esta mutación no es otro que el 34. El poder de lo grande, basado obviamente en la verdad que contiene el consultante, más que un hexagrama para emprendimientos de carácter activo, es un hexagrama para preservarse en la rectitud, mantener la corrección en la rectitud antes que permitirse pisar caminos que no se corresponden al orden, porque uno cree que tiene la verdad y que tiene el poder para hacerlo. Lo despertará con la verdad si te mantienes en tu posición, aguantando, sin ir a suscitar desconfianza y odio, que no haría más que prorrogar el plazo de oscuridad. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera, la plenitud de la oscuridad es tal que hasta el mediodía pueden verse las pequeñas estrellas. ¿Qué significa esto en el ámbito del ser humano? Significa que el objeto, el principal de la consulta, está tan entenebrecido interiormente que hasta el más majadero, el más badulaque del medio, proponiendo una idea falaz, significa una luz para este pobre oscurecido. Entonces, la línea tercera presupone a una persona capaz, que le vendría perfectamente a las circunstancias propuestas para ayudar y contribuir a la clarificación. Pero el ambiente está tan interferido por esas pequeñas luciérnagas, y que me perdonen las luciérnagas, porque son luces falaces que revolotean en la mente, perturbadas circunstancialmente siquiera del entorno hacia el que queremos dirigirnos, que es como si el consultante, siendo una persona capaz, se sintiera con un brazo quebrado en todo su esfuerzo, toda la capacidad que contiene está inutilizada porque es equivalente a una persona a la que tiene que emplear los brazos y se le ha partido el brazo. No hay tacha por parte del consultante, pero desde luego no es pertinente, no es posible la ayuda.
Cuando muta la línea tercera, el hexagrama complementario es el 51. La conmoción. La conmoción se produce, la conmoción es un hexagrama que tiene un sentido muy especial. Es 2 veces la reiteración del trigrama Chen, el trueno. Significa conmoción porque el trueno atemoriza. De hecho, el ejemplo ilustrativo literalmente es un animal, el gecko, que emite unos sonidos, tiene una onomatopeya semejante entre la risa y el suspiro de temor, la exclamación temerosa, que primero cuando suena el trueno se asusta, es decir, ante la representación de la divinidad, que en último extremo, en profundidad, en funciones metafísicas trascendentes, representa la conmoción, que no llega solo para asustarnos. Este primer estremecimiento es para que nos paremos a considerar y analice el consultante en su corazón si su proyecto es adecuado conforme a la divina providencia o no lo es. Entonces, como el oferente es el primogénito, no tira los elementos sacrificiales, no sale corriendo, no los tira, pero sí que se para. Entonces se analiza a sí mismo, ve que esta línea le impide el avanzar por las interferencias que hay. El texto de la línea le ha dicho que no tiene culpa, entonces no tira los dones, pero rectifica obviamente su deriva y saca una regla recta para conducirse. Bien, esta es una posible interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la cuarta línea, he hablado antes de que la primera y la cuarta tienen elementos de intercambio. Aquí la sabiduría debe combinarse con la energía. En la cuarta línea habla también la densidad, la plenitud de la oscuridad todavía es grande. Cierto que es un poco menos grande que la línea tercera multitensionada. La cuarta también es multitensionada, pero ya empieza a distenderse un poco el ambiente de oscuridad y de alguna manera está uno destinado a un encuentro con un ser congenial, con quien va a poder complementar energía y sabiduría. Pero, ¿dónde? ¿En qué contexto? El contexto nos lo va a dar, ya nos ha dado una esperanza la respuesta. Nos ha dicho que no va a ser de una manera franca, que todavía hay velos de oscuridad, nubarrones, que no nos permiten vislumbrar exactamente. Pero nos vamos a encontrar en este ambiente de dificultad, de la oscuridad, de interpretación de los elementos, de clarificación, de perspicacia para identificar, vamos a encontrar a alguien congenial. Pero vamos a tener que tratar con él de manera, o ella, de manera anónima, como nos manda el complementario que se produce por esta mutación, que no es otro que el hexagrama número 36, el oscurecimiento de la luz, donde el noble, para sobrevivir, no hace gala de sus luces, que la arrastraría la propia oscuridad, la oscuridad enemiga de la luz. Cuando saliera una luz evidente que pone en peligro la oscuridad, los elementos de la oscuridad lo van a reabsorber. De manera que aquí los dos congeniales que logran encontrarse van a tener que trabajar ocultando su luz en medio de la oscuridad. Esta es una respuesta posible para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la línea quinta en mutación, el texto alude a la estructura. La línea quinta, gobernante, es abierta. Abierta en una línea de gobernación que quiere decir que es accesible, que es dúctil, que es permeable, que no obstante ocupar una posición de gobierno, está abierta
y es accesible a las líneas ocultas de buen gobierno que el augurio vaticina van a llegar en un momento determinado, siempre que mantenga esa apertura en su posición de gobernación. Se acercan líneas ocultas que traen bendiciones. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 49, la revolución, la muda, el cambio de estación, el cambio de calendario. ¿Qué condiciones hay que tener? Pues, aparte de estar abierto, estar, como digamos coloquialmente por aquí, en este tiempo, estar al loro de las circunstancias, esperando cuándo será el momento pertinente para producir el cambio de manera exitosa y poco drástica en términos amplios de costos, de vida o de esfuerzo o de material. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando finalmente en otra consulta la mutación nos sorprende en la sexta línea, ojo con esta respuesta. El consultante anda en plenitud, pero se va a las batuecas. Permítanme este tipo de expresión clásica en el ámbito hispano, histórico hispánico. Va a las batuecas, se desentiende uno de las obligaciones o se aísla en el limbo de su opiáceo o se va al castillo de Marfil, se aísla en el castillo de Marfil. Simplemente vela detrás de una rendija, su casa está en plenitud y él se hurta el bulto cuando más falta hace que esté en el cultivo dócil de producir la claridad en su entorno inmediato, que es el arquetipo que complementa la mutación de esta línea. El hexagrama número 30. La claridad. Bien, con esta línea y esta clarificación final, pues que esperamos el consultante reaccione y vuelva del limbo, de su aislamiento, a sus responsabilidades, pues hemos cubierto el hexagrama número 55 de la plenitud. Gracias por vuestra atención.